1:31. Buenas noches, amigos, bienvenidos a la nave milenaria radiofónica, la que trae el misterio a las ondas de la cadena SER. España está con frío, desde luego. En otras latitudes del mundo, desde donde ya conectan con nosotros, quizá por fortuna el tiempo sea diferente, pero sí es cierto, y suena un poco advertencia, que el programa de esta noche nos ha salido un poco oscuro. Y la verdad es que muchas veces preferimos arrojar luz y emitir cierta luminiscencia sobre una sociedad y una realidad que nos parece a veces efectivamente macabra, chusca, soez, extraña, incomprensible. Hay algunos acontecimientos recientes para gente y buenos amigos del mundo de la prensa en torno a los que no queremos ahondar mucho más, pero que nos han sobrecogido a todos. Mandamos un fortísimo abrazo a la familia de nuestro amigo Paco González, que desde luego tiene que estar pasando el peor susto de su vida. Prontísima recuperación, compañero, porque yo creo que aquí ya no hay divisas, ni emisoras, ni colores, simplemente personas que lo han pasado muy mal. Y un poco en esa dinámica, hablando sobre estas cosas que ocurren y que nos demuestran que la mente humana es el mayor abismo, el mayor agujero negro, el universo más desconocido está dentro de nosotros mismos, estábamos en la redacción. Y os lo cuento con la sinceridad y la cercanía, creo yo, de siempre, para que os pongáis ya, como decía la semana pasada, abrochándoos los cinturones. Porque resulta que entre Clara Tauces y Carmen, la doble C, ¿no? Pues resulta que empezaron a surgir elementos que una vez más a mí me dejaron con los ojos como platos. No me lo podía creer. Porque una vez más, amigos, siento que soy muy ingenuo, o no sé en qué mundo vivo, pero cuando uno ve algunas cosas, contempla, por ejemplo, el comercio macabro del que íbamos a hablar, uno dice, o somos extraterrestres algunos, o qué demonios pasa, o evidentemente estos serán cuestiones muy singulares, muy concretas. Vamos a hablar de qué, de una patología, de una cuestión que ocurre a las espaldas del mundo, que no conocemos. Las personas normales y corrientes no podemos pensar que, por ejemplo, hay un comercio con un componente insano grande sobre, por ejemplo, psico-killers o grandes criminales o mentes perturbadas, objetos que se veneran, objetos que para algunos tienen cierto poder, un mercado negro, entre comillas, vamos a llamarlo así, que recorre el planeta, que se aprovecha de las redes para llegar a cualquier rincón de los 5 continentes y que nos deja, a mí personalmente me deja helado. Me hace reflexionar sobre esta humanidad, ¿no? Aunque muchas veces quizás sea exagerar y son solo pequeñas motas, pero las motas dan mucho miedo, y sobre todo en noches como esta y ante determinados acontecimientos. Vamos a analizar el ser humano y qué significa eso. ¿Cómo es posible que vendan, por ejemplo, fotografías que nunca han aparecido en ningún lugar? Fotografías policiales. Hemos visto esta misma noche, con espanto lo digo, fotografías de crímenes de los que todos hemos oído hablar, por desgracia. Los crímenes de la familia Manson, por ejemplo. Y habíamos visto algunas imágenes que en nuestro breve programa de televisión hemos censurado, nos hemos autocensurado, porque ¿qué se arregla con mostrar eso? ¿Qué se aprende con mostrar estas imágenes terribles de Sharon Tate? Esa pobre Sharon Tate que recuerdo unos días antes, nunca lo puedo olvidar, antes de ser acuchillada, embarazada de 8 meses, en aquella casa donde pintaron las puertas con la palabra pig o helter skelter, aquella gente delirante, aquella gente que en qué coordenada estaba. Esa pobre Sharon Tate, digo, que unos días antes bajó a la cocina con mucha sed. Bajó a la cocina con una sed repentina y en mitad de la cocina vi una figura, vi una sombra. Era ella misma de espaldas, pero tenía un capuchón, tenía una especie de soga. Estaba viendo su propio destino. Siempre he asociado esa historia de Sharon Tate con lo que pasó en esa casa y por eso me produce enorme espanto. Ahora, son cuestiones criminales, de acuerdo, pero que exista hoy en el 2014 un comercio estructurado donde se venden, por ejemplo, sierras mecánicas que han decapitado a personas. ¿Pero cómo es posible? ¿Pero dónde estamos? ¿Esto es una muestra de la enfermedad de la sociedad? ¿De la banalización del villano? ¿Parece que el malo es bueno? ¿Qué demonios es todo esto? Bueno, pues para aprender un poco de nosotros mismos, para aprender del mayor enigma que es el ser humano, vamos a ahondar en ese comercio, pero también viajaremos a otras latitudes, también comprenderemos otros misterios, también conoceremos la red por dentro para saber una curiosa guerra que existe en Wikipedia a nivel mundial y que tiene que ver con el misterio. También conoceremos el mundo apasionante de las alucinaciones. Nuestro compañero Javier Pérez Campos trae un dossier tremendo de un hombre que investigó a fondo, tan a fondo que estuvo atrapado por ellas, Oliver
Oliver Sacks, un trabajo que es la Biblia de las alucinaciones, una puerta entre la obsesión, la enfermedad mental, lo médico y el auténtico misterio. Pero hay muchas más cosas. Empezamos ya, Milenio 3. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. Bueno, el auge de la fascinación por el crimen y de todos estos objetos relacionados con ello se relaciona también con la idea de que la violencia es probablemente el espectáculo más límite, más radical. Si podemos imaginar todo aquello que causa espectáculo, vemos como la polémica y el conflicto está siempre del lado de aquellos elementos que entran en competición. Y el crimen y la violencia, sobre todo si es a cargo de personas que se han destacado mucho en esto, es probablemente el espectáculo más radical, el más capaz de responder a un vacío que muchas personas tienen en su vida, por desgracia. Gente anónima, gente solitaria, gente con dificultades para comunicación. Es una sociedad muy comunicada pero poco relacionada. Y cada vez veremos más personas aisladas, haciendo de su mundo un mundo de coleccionismo, de fantasías, de obsesiones, prácticamente el centro de su atención. Con Noel Calero a los mandos técnicos, esta banda sonora que a veces, más que sonar, se cierne sobre todos nosotros, de Herbst 9, que sí, parece que habla de esto y de alucinaciones, ¿no?, que está inspirada en todo esto. Con nuestro compañero Fermín Agustí, con Javi Pérez Campos, buenas noches. Buenas noches, Iker. Con don Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Clara Tauces, buenas noches. Muy buenas noches. Esto tiene un nombre, por cierto. Murderabilia. Murderabilia. Vamos a aprender un poco. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Guillermo León, Diego Marañón, todo el equipo en Nave del Misterio, en las redes sociales, milenio3 con @cadenaser.com. Abrimos líneas por si acaso, porque puede haber cuestiones, porque incluso la propia audiencia nos puede sorprender. Yo es que sé que es verdad todo esto, pero me cuesta creerlo, me duele creerlo, sería la palabra. Bueno, los amigos internautas saben que ya se ven de todo en la red, que puedes encontrar cualquier cosa y algunas verdaderamente muy macabras. Abrimos líneas. Claro que sí, líneas abiertas en Twitter, en Facebook y en Google Plus. Nos tienen que buscar en Nave del Misterio y también nuestro correo electrónico milenio3 con número @cadenaser.com. Decía Clara Tauces Murderabilia. Sobre eso va nuestro primer dossier, porque por lo menos para mí es un mundo nuevo, pero que enraiza directamente con lo que sabemos del cerebro humano, las fobias del ser humano, las filias del ser humano, y que para muchos además es un universo que se ha transformado con la llegada de la red, con la facilidad para que todo el mundo intercambie cosas. ¿Suena insano? Pues suena muy insano. ¿Se puede generalizar? Creo que nunca se puede llegar a generalizar. Pero alguien que coleccione esto, alguien que pague por esto, alguien que venda esto, ¿cómo se consigue esto? A mí me da la impresión de estar zambulléndonos a la 1:40 minutos en la cadena SER, en un mundo absolutamente críptico y desconocido para el común de los mortales. Pero teníamos una definición clara, podíamos empezar por ahí. ¿Por qué? Pues este nombre, Murderabilia, viene de murder, que es asesinato en inglés, y bilia, que sería en este caso como atracción por los crímenes, por los souvenirs, entre comillas, macabros, relacionados con crímenes, que esto incluye de todo, es decir, desde simpatía hacia el criminal y hacia todo lo que ha hecho, es decir, objetos personales suyos con los que a lo mejor se lavaba los dientes, sus sábanas, uñas, mechones de cabello, que eso se vende, me estás diciendo. Dientes, sí, todo eso, hasta también escenas de crímenes en fotografías, cosas que no, como has explicado antes, no han visto la luz, porque son parte de los sumarios y de los procedimientos policiales, ¿no?, que
llegan a este comercio, a este gran mercado que es Internet, más floreciente, incluso en Estados Unidos pues hay varios portales dedicados a ello, y siguen creciendo, es decir, que esto es porque los negocios van bien. Cuéntame, Clara, vamos a hacer varias escenas, cuéntame una así de refilón que a ti te haya impresionado, a ti, que llevas muchísimos años investigando y que de alguna forma también tienes el alma endurecida respecto a estas historias, ¿no? Pero que te haya impactado al ver este comercio, sobre todo por lo que significa. Pero ¿qué objeto? Vamos a empezar con uno, si te parece. ¿Qué objeto a ti te ha llamado la atención especialmente? Pues es que todo, o sea, todo, porque si piensas la finalidad, es decir, el que alguien quiera tener eso en su casa, ya todo es escalofriante, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí, en su momento, cuando yo entré un poco en ese asunto, fue a raíz de un escapulario que había pertenecido al famoso payaso asesino, Pogo, el payaso asesino, que ya tiene narices, ¿no? Un escapulario que no pega en principio, pero claro, sí pega, si conocemos un poco la historia de este hombre. Porque él, antes de empezar a cometer los crímenes, trabajaba como payaso y ayudaba, por ejemplo, en organizaciones algunas cristianas o organizaciones tipo ONG, acudía a hospitales y a orfanatos donde había niños que estaban ahí desfavorecidos, y actuaba como payaso para ayudarles. Era un buen miembro de la comunidad, lo que se diría así, ¿no? Hoy conocido Gacy como el payaso de la muerte. Sí, el payaso asesino, que incluso llegó a actuar ante una de las primeras damas en aquel momento en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que se vendía de este...? Un escapulario. ¿Sinvergüenza? Un escapulario, a pesar de que es toda su obra pictórica, vamos a decirlo así, porque él, una vez que comete los crímenes y entra en prisión, se aficiona a la pintura y empieza a pintar una serie de cuadros, algunos de los cuales pues alcanzan grandes sumas de dinero en subastas, en los que casi todos los motivos de los cuadros son payasos, en los que es un alter ego de sí mismo y también de Jeffrey Dahmer, el llamado carnicero de Milwaukee, a quien admiraba. Y son cuadros escalofriantes, ¿no? Payasos con dientes como de sierra y en fin, muy siniestros y muy macabros, pero que sin embargo tienen una gran aceptación, y su colección pues casi es como un fetiche, ¿no? Para quienes se dedican a coleccionar toda esta serie de objetos y artículos. ¿A qué precio llegó, por ejemplo, ese escapulario, alguno de los cuadros? ¿Alguna información pues, para que vayámonos decir, casi, por desgracia, navegando en todo esto? Te puedo decir, por ejemplo, de los cuadros, cualquiera de sus cuadros puede valer unos $2.000 por cuadro, por ejemplo. Escuchábamos antes a Vicente Garrido, yo creo que uno de los grandes criminólogos españoles y europeos, preocupado ante esto, porque en el fondo no deja de ser un espejo de la sociedad, un espejo que asusta, porque una cosa es que uno, como decía él, estudie las cuestiones criminológicas, otra cosa es que tenga veneración o admiración, haya habido un trueque extraño en la mente, quizá la no distinción entre el bien y el mal, y luego ya que uno quiera tener cerca este tipo de objetos y que otros hagan comercio con ello, nos sorprende. Nos espantábamos hace un tiempo con la historia, leyendo el verano que contaba Diego Marañón la temporada pasada, de comercios de carne humana. Decíamos, qué espanto, es imposible. Bueno, al final, en este mercado negro aparecerán cosas casi parecidas. Un mercado negro virtual, internacional, 24 horas abierto. Vamos a ver qué piensa otro maestro del crimen como Paco Pérez Avellán sobre un tema que hasta para los propios criminólogos, tengo que decirlo, era sorprendente. Es decir, como siempre hay cosas nuevas, tan rápidas, tan vertiginosas en esta sociedad, que hasta los especialistas se les pasan y las observan tan alucinados como nosotros. Esto, naturalmente, es un comercio absolutamente macabro y despreciable. Es ensalzar o enaltecer un hecho absolutamente reprobable. Esto es cercano, creo yo, a la enfermedad mental. JFK. Karen, ¿podríamos empezar por esa historia o por los anexos que tiene esta historia? Yo me he sorprendido muchísimo con algunos objetos reales que yo no sé primero, luego habrá que debatir y ver cómo salen a la venta, cómo se consiguen, cuántas personas forman parte de esta especie de redes que hacen que algo real, repito, físico, llegue al ciberespacio y se pueda comprar, porque aquí hay policías, hay autoridades, hay forenses, hay fotógrafos. Es como la ley del todo vale,
todo vale porque se comercia con ello. ¿Qué imagen será, ¿no?, de la sociedad en su conjunto cuando se llega a estos extremos? Por favor, escuchad con mucha atención, porque es que esto, bueno, son cosas, yo tengo que decirlo, yo no tengo un especial interés, y ahora menos por los crímenes y la crónica negra, especial interés. Son una forma de aprender del ser humano y quizá aprender a evitarlo. Lo único que puede servir es para eso. Y hemos leído y tenemos muchos libros, y durante toda la historia el misterio ha tocado la crónica negra porque forma parte de él también. Pero yo he visto esta noche en la redacción cosas que nunca a mis 41 años había visto. Por tanto, comprendo que estamos ante un mundo nuevo que se despliega de una forma asombrosa. Santiago Camacho, que ha estado toda la vida también bordeando estos temas, ha visto hoy conmigo cosas que nunca él había visto. Por tanto, esto tiene un valor. Está ocurriendo. La tecnología nos supera. ¿Hay algún objeto que tiene que ver, por ejemplo, con el supuesto asesino de JFK? Que es que se vende. Con Lee Harvey Oswald se vendió en diciembre de 2010, cuando salió en una subasta su ataúd. Al parecer Lee Harvey Oswald fue sumado en 1981 porque había una conspiración. Decían que verdaderamente el que estaba enterrado en lugar de Oswald era un agente de la CIA. Tuvieron que hacer todo tipo de comprobaciones y la conspiración llegó hasta ese punto. Exactamente. Y descubrieron que no, que el que estaba enterrado era verdaderamente Oswald, al que metieron en un nuevo ataúd, y este se lo quedó la casa de funerarias que había hecho los traslados de los restos, creyendo todo el mundo que, claro, se iba a destruir. Además, que es que estaba en bastantes malas condiciones. Había tenido mucha humedad, gran parte de la madera de pino con la que habían hecho ese ataúd estaba destrozada, pero aún así se vendió a un coleccionista anónimo que pujó por teléfono y pagó $87.469. $87.000 por el ataúd del falso para algunos, verdadero para otros, asesino de JFK. Pero hay más datos sobre esta historia. Sí, también por un mechón de su cabello de Oswald se pagaron $67.500 en marzo del año 2008, y también se subastó un trozo de la chaqueta que estaba manchada con su sangre. También se subastó y también pagaron una gran cantidad, aunque el coleccionista dijo que ni siquiera quería que se hiciera público el número de dólares que había pagado. Sin duda penetramos en el laberinto del cerebro humano, porque primero que saquen esto a la venta, está claro que Estados Unidos, cuidado, y no solo Estados Unidos, que no suene esto a crítica solo a Estados Unidos, pero vamos, aquí, como en todo lo que es la cuestión comercial, se llevan la palma. ¿Qué ocurre? Que todo lo que se puede vender debe ser vendido. ¿Quiénes son estos coleccionistas? ¿Para qué puede querer alguien un trozo con la sangre de Lee Harvey Oswald? O un trozo de escapulario o un escapulario del payaso asesino. O la ambulancia en la que fue trasladado JFK hasta el Air Force One, hasta el avión que lo iba a trasladar a Estados Unidos para que lo enterraran. O sea, la ambulancia que llevó el cadáver de JFK se convierte de inmediato en mito ya. Exactamente. Y no solo en mito, sino en grandes seguidores que quieren tener el último reducto donde ha estado el cuerpo de un presidente, o que luego lo quieren utilizar para algo, no sé con qué fines. ¿Pero esto es mitomanía o algo más? ¿Se vendió la ambulancia? Hubo mucha polémica con esa ambulancia porque algunos decían que no había sido esa. Sí se llegó a vender, pero por menos de lo que creían que iba a pujar. Pero sí se llegó a vender, aunque ya te digo, había una doble casi conspiración diciendo que la verdadera fue destruida precisamente para que no se hiciera negocio con ella, y que esta era una de la época, pero que en ella no había estado el cuerpo de JFK. ¿Y vosotros qué opináis? 1:50. La nave del misterio, redes sociales, Milenio3 con número @lacadenaser.com. ¿Por qué? Porque es muy interesante. A mí me interesa saber vuestra opinión sincera, ¿no? Esto es, una anécdota. Me interesa también saber que lo tomáis como una anécdota, o veis más allá. ¿Veis que esto es un síntoma de una enfermedad más global, más tremenda, que quizá no sea de ahora? Luego filosofaremos un poco si queréis,
sino que viene de siempre. El ser humano, por desgracia, tiene sombras terribles. ¿Qué nos atrae del oscuro? ¿Cómo es posible que alguien llegue a este nivel? Porque a alguien le puede atraer lo oscuro, pero llegar a esto, ¿es peligroso llegar a esto? ¿Significa algo llegar a esto? Es más, Javier Pérez Campos, buen seguidor del maestro Stephen King, que duda cabe, el gran escritor del terror contemporáneo, Stephen tuvo un extraño atropello y también tenía pánico a que se hiciera negocio porque sabía lo que había detrás. Stephen King sí que suele ser un adelantado a su tiempo casi siempre. ¿Qué pasó con la historia de otra furgoneta macabra? Sí, el comercio de furgonetas macabras es muy habitual en este tipo de compraventas, ¿no? Stephen King en el año 99, efectivamente en el verano del 99, va caminando por la carretera, está dando un paseo, son las 4:30 de la tarde y sufre un atropello. El conductor de esa camioneta alegaría tiempo después que es un perro que va con él el que le distrae y no ve a King en mitad de la carretera, él andando por el arcén, y por eso se lo lleva por delante. Es un accidente fatal que marca su vida y su propia carrera literaria, pero Stephen King, al poco tiempo de empezar a recobrarse y de poder empezar a hacer ciertas llamadas, lo primero que hace, una de las primeras cosas que hace, es llamar a su abogado y ordenarle que se haga cuanto antes con esa Dodge Caravan, que es la que le ha atropellado, porque sabe lo que ha ocurrido en otros casos. El caso de Ed Gein, por ejemplo, es uno que él tenía en mente, cómo se hizo negocio con la furgoneta con la que Ed Gein había transportado los cuerpos. Pues Stephen King estaba convencido de que eso podía ocurrir con la furgoneta que había atropellado a Stephen King. De hecho, había ya algunos compradores interesados en ella e inmediatamente el abogado se hace con la furgoneta por $1.500 y la retiran inmediatamente del mercado. Bueno, quizá una de las cuestiones sea que se ha magnificado y se ha valorado positivamente, entre otras cosas, la imagen del villano. Es decir, todos lo sabemos que hay webs, hay sitios donde en un momento dado se comparte información acerca de este tipo de crímenes, pero no con la menor intención desde el punto de vista científico o criminológico, sino de alguna manera exaltando este tipo de cuestiones. Por ejemplo, huelga decir que hasta hace relativamente un par de décadas los protagonistas de las películas siempre eran personajes bondadosos. Por el contrario, tenemos otro tipo de personajes, por ejemplo, el mismo protagonista del Silencio de los Corderos, pero hay muchísimos más, y en el que muchas veces son psicópatas, son asesinos, y son el eje, ¿no?, de personalidad realmente admirado en esta película. Por lo tanto, yo creo que se ha magnificado muchísimo este tipo de cuestiones. Ahora le preguntaremos a Santiago Camacho sobre este cambio, este giro, ¿cuándo se puede producir? Si esto viene de siempre. Pero claro, decíamos, a una de las casas del horror. Hoy hemos estado viendo fotografías, informes que también se venden. ¿Con qué aliciente? ¿Con qué insana creatividad mórbida? Con el de que nunca se han publicado, nunca se han visto en la prensa. A veces es información policial de primera mano, que solo debe servir a los investigadores y que durante muchos años imagino que está guardando polvo en diferentes estanterías. Y siempre hay alguien, no sabemos si por pura cuestión de negocio, que los saca, que los distribuye, y quien paga, por ejemplo, casi $90.000 por un trozo de tela con sangre, primero es gente con mucho dinero. Aquí se podría ver un abanico de hipótesis muy grandes, ¿no? ¿Para qué? ¿Es como el que hace colección de libros de satanismo? Pues no es lo mismo, porque eso es directamente un objeto que no sabemos qué otra cualidad artística o plástica tiene. Es estar cerca de cuestiones que tienen que ver con el más absoluto mal. Vayamos a la casa de los crímenes de la familia Manson. No vamos a repetir la historia porque creo que todos la conocéis. Ese ataque liderado ideológicamente por Charles Manson, que siempre es noticia porque siempre vuelve a pedir libertad condicional o que se iba a casar, bueno, todas estas historias que en el fondo yo creo que convierten casi en títere de los medios a una figura terrorífica, una figura demoníaca, una figura que yo no entiendo ni que haya cierto merchandising en torno a ella, ¿no? Como si fuera un icono divertido, cuando es alguien que lava el cerebro de otras personas, que entran, irrumpen en una casa en la noche, cuchillo en mano, cuchillo de cocina en mano, que asaetean a puñaladas a varias personas, entre ellas Sharon Tate, embarazada de 8 meses,
que ve cómo su visión, su profecía se acaba cumpliendo. Una sangría sin precedentes, con muchas sombras todavía sobre ese crimen, sobre por qué se ejecutó. Lo cierto es que hay un material policial, y ese material policial aparece en los primeros puestos casi con veneración de este mundo, que es como meterse en el mundo de las subastas clandestinas, entre comillas, que uno no conoce y dice, oh, caramba, hay gente interesada, hay criptoclubs interesados en esto. Bueno, pues en los crímenes y objetos de la familia Manson parece que hay mucha gente interesada. ¿En qué objetos? ¿En qué cosas? Pues sí, es decir, si hay como un ranking de los más buscados, quizá el más buscado de todos es los objetos que tengan algún tipo, o hayan tenido algún tipo de contacto o hayan pertenecido a Charles Manson, que como sabemos está vivo y sigue cumpliendo condena, con lo cual él mismo, desde la cárcel, pues se permite el vender autógrafos suyos a sus fans, que tiene numerosos fans que le escriben cartas, muchas cartas al cabo del año. Muchas de amor. Que es otro de los grandes enigmas, ¿no?, de la sociología. Uh-huh. ¿Cómo puede producir amor alguien que ha ideado esa matanza? Exacto, es que bueno, en torno a Charles Manson sabemos que hay es una figura que no pasa desapercibida y no resulta indiferente. Hay quienes piensan que es el mayor villano de la historia y hay quienes piensan que es un mártir, que él realmente no llegó a hacer nada. Como has explicado tú, fue el autor intelectual de estos asesinatos, pero él realmente, lo que se dice matar, no mató a nadie, y que les parece excesivo que lleve en la cárcel desde el año 69, que fue cuando se cometieron los crímenes, ¿no? Entonces todo lo de él es muy buscado. Sabemos que Charles Manson además compone música y vende sus CDs a través de internet, incluso a veces los ha subido gratuitamente a algún servidor para que se puedan descargar por tiempo limitado. Y por ejemplo, hasta una colilla de Charles Manson, un cigarrillo a medio fumar, es un objeto de los que se buscan. ¿Se han llegado a subastar cigarrillos de Charles Manson? Sí, a medio fumar. Lo más fuerte quizá es una radiografía de la médula espinal de Manson, que se subastó se vendió por $8.500. Y claro, decimos, pues esto cómo es posible, ¿no? Claro, evidentemente con cierto permiso del criminal en este caso, que está vivo, ¿no? Porque el negocio más o menos funciona de esta manera. Muchas de estas páginas son fundadas por los propios coleccionistas, gente que le había interesado este coleccionismo desde siempre y que de repente se dan cuenta de que, oye, pues además de hacer mi colección, puedo conseguir mucho dinero para seguir coleccionando. Es decir, no solamente el móvil de dinero les mueve, sino las ganas de ampliar esa colección que tienen. Entonces, en los casos en los que el asesino está vivo, se contacta con él y se le ofrece, se hace un pacto, se le ofrece pues una cantidad, un porcentaje que suele rondar el 70% de la ganancia, y el mismo criminal suministra pues mechones de pelo, uñas, lo que hemos hablado antes, ¿no? Es increíble que se permita esto, ¿no? Lo primero, no sé, me parece alucinante. Es que, ¿no?, teóricamente se ha convertido en un ser mitificado y eso hace que todo lo que toque, como si fuera un rey Midas, sí, pues sea valorado por los compradores. Pero luego hay objetos que estuvieron presentes en la noche de la matanza y que también se han vendido, han tenido problemas. Efectivamente, a veces ocurre cuando son o bien criminales que ya no están aquí, han muerto, han sido ejecutados o han muerto por diversas circunstancias. Sucede que pues hay una serie de atestados, de sumarios y de información relativa a ese caso, a esos casos, esos crímenes, que obviamente están en manos policiales, pero hay como una mano negra que bueno, pues se hace con ese material y anónimamente lo vende o lo suministra a estas páginas para que a su vez lo vuelvan a revender, ¿no? Claro, en el caso de Manson, pues ha circulado todo lo que es las fotografías de los crímenes tal cual se hicieron cuando llegó allí la policía con sus fotógrafos expertos en la materia, y toda esa información está disponible para quien quiera buscarla, quien tenga estómago para verla, sin ningún problema. Es decir, que podemos encontrar incluso páginas, dentro de este tipo de coleccionismo, el propio Manson tiene una página específicamente, por lo menos una, que es un de sus fans club, y ahí venden, pues te puedes imaginar, desde muñecos de plástico,
tazas, posavasos, alfombrillas para el ratón. Pero esto, por ejemplo, podría ser un nivel segundo respecto a la materia directamente, por ejemplo, a sangre de un crimen o a sangre de una matanza, es venderla. Un poco, y que en el fondo, en otro signo, pero es un poco la mecánica de las reliquias. Es decir, son trofeos, son cuanto más en contacto con el crimen, con el criminal o con la víctima, más elevado es el precio en el mercado. Hubo alguien que entró en la casa, que vivió en la casa de las matanzas terroríficas, porque aquellas mujeres estaban fuera de sí, ¿no? Y yo creo que algunas de las imágenes más tremendas de lo que es la locura son las expresiones de las chicas de la familia Manson, que dicen que es la que acaba con el sueño hippie, ¿no?, de la América que se ha rendido, ¿no?, a todo eso, con las cuchilladas de aquella noche. Cuando las detienen se ve en la expresión que ellas son como unos autómatas que han obedecido a su líder y que han acabado con un salvajismo que es que no hay precedentes prácticamente, ¿no? Están los cuerpos pues convertidos en un colador de cuchilladas anchas, de cuchillos con gran grosor, ¿no?, y con gran filo. Bien, hubo alguien que creo que sin saberlo vivió en aquella casa, sí, y tomó sus precauciones o quiso vender algo o no sé cuál es la historia. No, bueno, pues la verdad es que la casa en cuestión, pues hay incluso agentes inmobiliarios especializados en ver qué uso se le puede dar a un inmueble famoso de estas características, en la que ha habido unos crímenes muy sonados, porque por una parte, si bien se produce una desvalorización de ese inmueble, pero se le puede sacar rendimiento por otro lado si se explota ese tema, ¿no? Cosa que también nos alucina, sí, claro. Es alucinante. Entonces, claro, durante cierto tiempo, pues esa casa estuvo habitada porque era la forma de hacer ver que allí no pasaba nada, que todo era con cierta normalidad, aunque siempre se acercaban curiosos, es decir, incluso se ofrecían algunos tours para ver la casa. Es decir, esto era algo que sucedía con cierta frecuencia, ¿no? Y poco antes, cuando ya han pasado muchos años, poco antes de que al final esa casa tuvo que ser demolida, pues el líder de una banda de rock industrial, justo antes de demolerla, pues estuvo viviendo en esa casa sin saber, según dice él, lo que allí había ocurrido. Es decir, por muy famoso que hubiera sido los crímenes, habían pasado muchos años. Entonces, bueno, cuando se dio cuenta de lo que había pasado, dice que a él le hubiera gustado que alguien le hubiera advertido de en qué casa se iba a vivir. No obstante, antes de marcharse, se llevó consigo la puerta principal y la tiene en su oficina. Quizá no entendemos la mentalidad de los Estados Unidos, aunque esto ya no es una cuestión estadounidense, es global. Las autopsias de Sharon Tate, los informes policiales, tú pagas una cantidad, te los dan. Luego, cuidado con esto, lo comentaremos. Hablábamos hace poco de en Estados Unidos se hace un informe para saber si ha habido un crimen en tu casa, porque siempre hemos hablado de lo mismo. Imaginaos, amigos, amigas, a estas horas de la noche, que tú estás en tu casa, por ejemplo, delante de la chimenea, si es que tiene chimenea, estás leyendo y te fijas en que ahí fueron los crímenes de la familia Manson, que en el modesto sofá donde estás sentado, pues aquella gente cogió a determinada persona, le puso un capuchón y la ahorcó, y luego la acuchilló. Que en el pasillo que va hacia la cocina, otro con manos ensangrentadas puso pig. Es decir, imagino que el terror que te tiene que entrar. Pero hay dos versiones. Una, que la gente quiere información porque causa rechazo, y otra, que es la versión refinada, terrible, la que no entendemos, que hay inmobiliarias que intentan sacarle un jugo especial a este tipo de casas marcadas, casas con sangre. Yo repito, es un espejo de lo que somos, todo esto que estamos contando y que no conocíamos sobre Sharon Tate. Terrible, las autopsias, las fotos, las imágenes, el mejor postor. Sí, está además pues la plantilla que utilizan los forenses cuando realizan una autopsia, siendo el cuerpo de una mujer o de un hombre, según sea el cadáver que tienen en la mesa de autopsias. En este caso está incluso la firma del médico que realizó la autopsia a Sharon Tate, y se van mostrando punto por punto en ese cuerpo sin personalidad, en una especie de dibujo de mujer, las cuchilladas que tenía Sharon Tate, donde tenía heridas, cómo la habían rajado, bueno, todo tipo de... Y hay algo que me impresiona, mira, te cojo la hoja directamente, que suene, o sea, que esto es como es. Es una muñeca sin pelo, es como un maniquí, tiene las palmas abiertas, es un dibujo forense de aquel año 69, del condado de Los Ángeles, te mira directamente, parece el típico dummy, pero tú interpretas que es alguien humano, está marcado de cuchilladas,
y te sigue mirando con esa expresión. Es la autopsia de uno de los crímenes más famosos de la historia, y debajo de ella aparece American Express, Mastercard, Visa. Hablando de casas también malditas o donde han ocurrido hechos criminales, hechos luctuosos, también una que se vendió donde pues ocurrieron todo tipo de asesinatos, los llevaron a cabo Fred y Rose West. Os acordaréis porque era un jardín, se llamó la casa del Jardín Macabro. Encontraron hasta 12 cuerpos de chicas, habían sido violadas, habían sido maltratadas y luego asesinadas, y algunas de ellas, para que pues los huesos no se encontraran todos juntos o no sé qué les daría en la cabeza a esta pareja, habían sido desmembradas y los huesos estaban pues por distintas partes del jardín. Esa casa macabra se vendió por $57.750 en el año 2000. Era además la misma casa donde en 1994 se había encontrado el cadáver de una de las hijas de esta pareja, que había estado escondido durante más de 20 años en la casa. Los policías describieron las escenas como algo incapaz de soportar, sobre todo por la brutalidad con la que habían sido desmembradas las chicas. De nuevo fue un coleccionista quien compró esa casa, aunque después fue echada abajo. Decidieron derruirla. Porque hay ocasiones, y vamos a conocer ahora una historia con uno de los que es que da un poco, de verdad que es insano todo, o sea, da un poco de, en fin, y tampoco estamos entrando en mucho detalle en los crímenes. A mí me sigue sorprendiendo cómo a veces algunos estudiosos del crimen se meten tanto en el papel que parece que veneran, ¿no? O están hablando tanto tiempo de las mismas cosas que se hace una delgada línea, ¿no? Que no sabes hasta qué punto haya como una fascinación extraña por el lado oscuro, ¿no? Que yo creo que de fascinante no tiene nada, pero ha habido casos donde los objetos han acabado siendo malditos, a pesar del interés de los coleccionistas, que serían una parte de estos integrantes de la trama, bien curioso, como digo, digno de Pérez Reverte, o los coleccionistas de este tipo de cosas, ¿para qué las quieren? Quizá estemos hablando de algo parecido a lo de la reliquia del Papa de la semana pasada, es un poco la misma dinámica. Ahora hablaremos de eso, pero Santi, que antes negabas con la cabeza diciendo es que no puede ser ya, cuando oías lo de la colilla, esto será un reflejo profundísimo que no queremos ver de una parte de lo que somos. Vamos a ver, hay obviamente una demanda en la sociedad, o sea, y cuando surge esa demanda, evidentemente la oferta termina abriéndose camino, a veces de formas insospechadas. La sociedad, yo creo que está herida o está enferma de cierta forma. Fíjate, te voy a contar uno de los casos que dieron casi origen en mantillas a este fenómeno. Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, estaba escribiendo su autobiografía. Según las leyes del estado de Wisconsin, él podía escribirla, podía publicarla, pero no podía beneficiarse económicamente de ella, y todos los beneficios de eso iban a ir a parar a los familiares de las víctimas. Hasta ahí todo de acuerdo. En el interín, cuando apenas llevaba unos capítulos, Jeffrey Dahmer es asesinado por otro recluso en prisión y el libro se queda en nada. Y las víctimas, o los familiares de las víctimas que ya se habían hecho la ilusión de hacerse con esos derechos de autor, pues se quedan un poco decepcionadas. ¿Y qué proponen? Hacer una subasta de los objetos personales de Jeffrey Dahmer. Es decir, a veces el ser humano es muy feo. A veces es muy bello, a veces tiene cosas increíbles, pero a veces tiene cosas increíbles por otro lado. Sí se ha llegado a esa banalización. Ahora mismo, en una importante página de comercio electrónico, la más importante del mundo, en Estados Unidos, tú puedes comprar el Trivia Murder. Todos hemos jugado al Trivial, pues el Trivial llevado al asesinato. Todos son es básicamente un Trivial con sus preguntitas y tal, pero hasta el punto de que los quesitos son cadáveres de bebés. Hemos llegado a ese nivel. Ahora me responde Santi, pero yo lanzaba esa pregunta y ahora sabremos más de seguramente el caso más macabro, más terrible y por eso más sangrante, nunca mejor dicho, en cuanto a
la comercialización y a lo que expresa todo esto. Estamos zambulléndonos en marejadas profundas. Yo le decía a Santiago Camacho, bueno, y esto será, como decía Garrido antes, una terrible señal de alarma. Yo creo que aquí lo que queremos siempre es caminar hacia la luz en el fondo, y para eso a veces hay que bordear los abismos, comprenderlos, saber qué ocurre, saber lo que uno no quiere o hacia dónde no quiere ir. Y esto es casi un programa de denuncia, ¿no? Esto está pasando. Claro, hay quien puede decir, oye, hay libertad para coleccionar lo que sea. Cierto, pero no menos cierto es que nos sorprende hasta qué punto el hombre, el ser humano, puede tener esa falta de empatía con el sufrimiento, esa proximidad al oscuro. ¿Y seremos culpables todos, la sociedad que hemos creado? ¿Qué opina nuestro público, Carmen? Pues mira, Benito Nauta dice, antes las reliquias eran de santos y ahora de asesinos, más tecnología y menos alma. Qué interesante. Farengarish, si una persona admira a un asesino, ¿ve correcto acabar con una vida? Si es así, ¿sería un asesino en potencia? Montgat, nos creemos muy desarrollados siendo en realidad tan primitivos. Lu Poza, no entiendo cómo un asesino puede tener fans. Es que no, el ser humano lo que menos parece a veces es humano. Miriam Escaño, y digo yo, ¿esos objetos no conservarán parte de la energía negativa de sus dueños? Alejandra, toman importancia tras la muerte, como los artistas que mueren jóvenes y se convierten en mitos. Nancy dice, otro tema recurrente de esas compras macabras es que los compradores se lo ocultan a los demás, por algo será. Usako Utada, estos temas dan verdadero pavor, mucho más que cualquiera relacionado con lo insólito. Esto es indudablemente real. Jonathan Moreno dice, puede ser que compren restos de pelo, sangre y ropa de asesinos para realizar algún tipo de brujería. Palmira Martín da grima, solo mentes enfermas son capaces de coleccionar restos humanos u objetos procedentes de crímenes. Terra Curiosity dice, Carmen Porter se compró un pie momificado, también tiene tela, casi más que un cacho de tela con sangre. Yo nunca he comprado un pie momificado. Bueno, si usted lo dice, lo que usted diga. Sí, bueno, en la vida vamos a comprar un pie momificado. Reina Maeve. Por cierto, el comercio de fardos funerarios, de momias como material arqueológico siempre ha existido, ¿eh? Sí. Hubo una época que estaba muy de moda, a mí eso fardos enteros. Y los ladrones de tumbas, claro, para lo hacían también. Pero hubo una época, por ejemplo, hoy en día el mercado del arte. Se venden algunos sarcófagos con la momia dentro, en España. Pero incluso, claro, pero esa momia no era un criminal que había matado a otro, ¿no? No. Pero incluso incluso ese comercio está propiciando actos delictivos. Ahora mismo se está comerciando con esqueletos sacados de profanaciones de cadáveres, entre otras cosas para hacer, pues yo que sé, el ritual el traje del muerto es uno de los rituales que se necesita un esqueleto completo, y básicamente con ese esqueleto se hacen una serie de cosas para que el espíritu del difunto acompañe como protector al beneficiario. Cuéntanos esto, que esto yo no sé. ¿Qué es esto del traje del muerto? El traje del muerto, que aparte de una novela que tenía ese título, es un ritual, o la prenda del muerto también, depende de los países, es un ritual llevado a cabo prácticamente en brujería afrocaribeña, y que básicamente su ingrediente principal es un esqueleto entero. Tiene que ser entero, eso es muy, muy, muy importante. No vale un huesito, no vale una falange, tienes que llevarte el muerto completo. Con eso se hace una serie de rituales, una serie de prácticas, y lo que se hace es, digámoslo así, una especie de megatalismán. Es decir, capturas el espíritu, el alma del difunto para que se convierta en una especie de ángel o de espíritu protector de la persona que ha contratado ese ritual. Pues esos esqueletos, evidentemente hay un mercado con ellos. Igual que hay un mercado con todo tipo de elementos sacados de profanaciones de cementerios que se utilizan en otro tipo de rituales. Reina Maeve dice, tampoco es algo tan raro ni nuevo, el morbo ha existido siempre, incluso se ha usado la piel de ajusticiados para hacer libros. Anastasia Romanov, ¿qué clase de pervertido querría una furgoneta que ha atropellado a Stephen King? Juanjo Ramírez dice, según leí hace tiempo, Stephen King no solo compró la camioneta que lo atropelló, sino que la tiene en su jardín y cuando siente ira sale con un bate de béisbol a golpearla. Muy de Stephen King, ¿eh? Raúl Cebrián dice, creo que muchos de los compradores de estos artículos quieren formar
formar parte de algún modo de esos macabros acontecimientos, como si adquiriendo dichas cosas revivieran o fueran ellos mismos los propios protagonistas. El ¿Quién poder sabe? evocador, interesante, pero en el fondo es un estudio sobre nuestras sombras más profundas. Vicente Garrido, toda una autoridad mundial en la materia, quiere dar un apunte más en esta extraña clase de esta noche. Yo distinguiría entre dos sujetos. Uno, el que simplemente goza con la posesión o con el intercambio, que forma parte de chats, que rivaliza en cuanto a conocimientos sobre criminales y asesinatos, que en verdad no creo que haga daño a nadie, pero que de alguna manera él mismo se desconecta de lo que podría ser una vida mucho más plena y de un tipo de intereses, por supuesto, mucho más enriquecedores, de que hay otra persona que busca en concreto emular a alguien o que ha desarrollado una especie de obsesión por emular o por vivir algo que un asesino o que determinados asesinos han vivido. Este segundo tipo de sujetos sí que son peligrosos. Nos imaginamos con los objetos concretos, como lo ha dicho antes uno de nuestros oyentes, que muchas veces es que son finos, es el dardo en la palabra, como decía Lázaro Carreter, ¿no? Las reliquias eran de santos y ahora también hay reliquias de asesinos sin alma, viles. Algunos casos es que son tan terribles que yo creo que muchas veces el público se olvida de lo que han hecho esos sujetos. Ahora le preguntaremos a Santi y debatiremos si esto siempre ha sido así o qué significa esto. Hay quien dice que la banalización de todo, y este es el ejemplo, como uno de los objetivos máximos del ser humano en este siglo XXI, año 2014, es como ser famoso a costa de lo que sea. A eso hemos llegado. Ser famoso a costa de lo que sea, pues puede ser alguien importante o más importante el que se ha gastado su fortuna en comprar la furgoneta que atropella a Stephen King. Da igual el motivo. Estamos en una sociedad en la que impera el llega como sea, de cualquier forma. Si lo que impera es llega de cualquier forma, no con honestidad, no con paso firme, no con seriedad, de cualquier forma, pues hay muchas personas, imagino que ese mensaje pues tiene una cualidad caleidoscópica en el cerebro, lo interpretan de muchas formas, ser célebre por cualquier cuestión. Luego está la otra fase que nos parece más macabra, ¿no? La de aquellos que quizás sabiendo muy bien lo que compran, pues no sé si quieren hacer ensalmos, rituales, una asociación desde luego insana, porque no puede ser lo mismo comprar cuadros flamencos, románicos o incluso momias o sarcófagos que trozos de sangre. Es que no creo que sea lo mismo, sobre todo de dónde vienen, qué significan. Esto ha sido siempre así. Lo debatíamos en la redacción, amigos. ¿Esto es de ahora o ahora hay más facilidad? ¿O ahora el eco de la red nos hace pensar que es mucho más y en el fondo es una minoría, pero que se hace oír? ¿O ahora precisamente por la red un montón de gente que sí que tiene la mente insana y que además se le acondiciona para que la insalubridad continúe siempre en esa senda? Al ser humano se le dan pocas opciones para escapar. Todo el entretenimiento, todas las posibilidades que son más que nunca de tener información, se vehiculizan hacia lo insano, lo primitivo, lo chusco, lo banal, lo soez, con mayor facilidad que lo que no es así, lo que es elevado. Entonces, claro, ¿qué está ocurriendo? Radiografía pura y dura que luego detallaremos, pero yo quiero que Clara nos cuente la historia del carnicero de Milwaukee, porque ahí sí que hay objetos malditos, y daba un apunte antes, Santi, es el ejemplo claro de a qué estamos llegando. El carnicero de Milwaukee, cuyas fotografías de autopsias y demás también se venden, que pueden provocar directamente la vomitona, ¿no?, después de una cena. O sea, es algo terrorífico, no se puede ni concebir, porque este hombre engatusaba casi siempre a amantes, a chavales jóvenes, y luego los despedazaba en ocasiones con una sierra mecánica en vida. A algunos de ellos llegó a practicarles con un taladro un orificio en la cabeza y les echó ácido en vivo para ver si se comportaban como zombies. Para que no se marcharan de su lado. Quería tener esclavos y los intentaba zombificar. Hacía todo tipo de aberraciones. Y tú dices, bueno, por desgracia el mundo ha visto cómo ha nacido un ser infrahumano como este. Pero lo increíble es que personas que, entre comillas, están bien de sus cabales, estén negociando y se haya generado un comercio macabro con los artefactos incluso que estuvieron en aquellas espantosas. ¿Cuántas muertes? 17. Sí, además, bueno, lo ha explicado muy bien Santi, lo ha dejado en un punto en el que efectivamente
Dahmer es asesinado en la cárcel por un compañero. Dahmer, es más, cuando entra en la cárcel, al principio lo tienen aislado, pero lo tienen aislado porque tienen miedo que pueda cargarse algún preso. O sea, hasta ese grado llegaba su peligrosidad, ¿no? Y ya en un momento determinado lo ponen a hacer unas tareas que sí podía estar relacionándose con algunos otros reclusos, y uno de estos reclusos, que dice actuar por voces divinas, lo mata, haciendo un bien a la comunidad, ¿no? Entonces, efectivamente, las familias de las víctimas pues se encuentran con que no se les va a indemnizar de ninguna de las maneras, y entonces es precisamente cuando se inicia una subasta macabra ordenada por un juez de Chicago que ordena vender en pública subasta las herramientas que Dahmer había utilizado para cometer sus crímenes. Entre los lotes figuraban, por ejemplo, 4 sierras mecánicas, 2 cuchillos y un pesado martillo con el que les golpeaba, así como un bidón de plástico donde guardaba temporalmente las partes de sus víctimas, e incluso el frigorífico donde conservaba las cabezas y el corazón antes de comérselos, porque además este hombre también practicaba la necrofilia y el canibalismo, ¿no? Su colchón, sus sábanas, cepillos de dientes que él había utilizado, sus tarjetas de visita. Pero en cambio el juez consideró que su colección de pornografía no era ya apropiada para ser subastada y la desestimó de meterla en estos lotes. Un grupo de ciudadanos de Milwaukee compró el lote completo con intención de montar un museo de los horrores para atraer el turismo a la ciudad, pero debido a que mucha gente se escandalizó ante esta práctica, decidieron finalmente deshacerse de esos objetos, los quemaron y no pudieron sacar el beneficio que pretendían de ello, ¿no? Al final, como una historia maldita en sí, pocos crímenes seriales tan terroríficos en su forma, inimaginable, la maldad humana, la deformidad completa a todos los aspectos, creaba zombies, incluso troceó a algunas personas y juntó miembros de unas con otros para convertirlos en autómatas de partes de diferentes muertos e intentar revivirlos. Sí, su obsesión era que no le abandonaran sus amantes, entonces la forma era convirtiéndolos presuntamente en zombies para que estuvieran a su servicio y todas sus órdenes las cumplieran y sobre todo no pudieran marcharse, ¿no? Es más, Jeffrey Dahmer estuvo en varias ocasiones en un tris, esto que se dice, de detenerlo, pero siempre con su cara de niño bueno convencía a las autoridades de que ahí no pasaba nada, porque algunas de sus víctimas lograron escapar medio zombies con el ácido que se acaba de inyectar y los tomaron por borrachos. Él habló con la policía y dijo, no hombre, si lo que le pasa es que está borracho, ya le llevo yo a casa, y le ayudaron a colocarle en una silla de ruedas y todo para poder llevarlo a su domicilio, y no entraron, la policía no entró. En otra de las, por ejemplo, de esas macabras situaciones, imaginaos que los padres de Jeffrey Dahmer, que además se estableció ahora una curiosa historia relacionada con el cerebro de Dahmer, van a visitarlo y él acababa de cometer uno de esos crímenes y claro, le pillan como casi quien dice infraganti, y él esconde como si fuera la película de Hitchcock de La soga, el cuerpo de la víctima y donde estaban sentados sus padres. Tampoco se dieron cuenta de nada, pero ellos mismos, cuando una de las cosas que sorprende de este caso y se comentó mucho es que se habla de que los asesinos en serie muchas veces proceden de familias desestructuradas en las que se les ha maltratado físicamente, donde se han sufrido abusos de todo tipo, incluyendo abusos sexuales, etcétera, pero no era el caso de Dahmer. Dahmer había sido un niño feliz que había empezado a torturar a los animales con 8 años o incluso menos, y sus padres, cuando él muere, establecen una pelea por quién se quedaba con el cerebro. El padre quería el cerebro para quemarlo y deshacerse de él y lo más lejos posible, y su madre quería que la ciencia lo investigara, y estuvieron incluso en una pelea legal y el cerebro metido en un frasco de formol durante cierto tiempo. Más objetos, más elementos de este museo. Yo espero que no estemos dando la noche a muchos oyentes, pero esto es cruda realidad. Las caras de Jaime Pérez Campos y de Santi, que las veo en la penumbra, son de un gesto que tendríais que verlo, ¿no? Como de decir, esto es increíble. Mira, y contamos a veces cosas increíbles, ¿no? Pero esto es increíble y absolutamente real.
Pues también intentaron subastar, aunque no lo consiguieron, lo que eran los instrumentos con los que realizaron la autopsia de Elvis Presley. Se muestran además como en el anuncio salían a la venta por $14,000, así se iniciaba. Pero eso son los propios médicos, me imagino, los que filtran eso para... Dicen que en este caso fue alguien de pompas fúnebres. La mano negra, decía Clara, ¿no? Que se quedó con el instrumental para muchos años después poder venderlo y sacar una cifra importante. Aquí vemos pues cómo están todos los instrumentos que utiliza un forense para abrir el cuerpo, las tijeras, los bisturís, hasta los propios guantes que se puso el médico para hacer esa autopsia. Pero la propia casa de subastas, al no poder certificar 100% que esos instrumentos verdaderamente habían cortado el cuerpo del rey del rock, dijeron que bueno, que los retiraban de la subasta. Seguimos con nuestra casa de subastas extrañísima, por ejemplo, sobre una bomber, otro tipo de asesinos que causaron el terror. También se venden objetos, reliquias modernas, un poco demoníacas, ¿no? Si lo pensamos bien. Sí, en el caso concretamente que mencionas se llama Theodor Kaczynski y está vivo, apodado una bomber porque se dedicaba a enviar bombas. Él tenía, digamos, una especie como de obsesión con que las nuevas tecnologías no nos globalizaran, y este hombre está en contra de esto, de esta subasta, porque de él se ha subastado la máquina de escribir con la que escribía el manifiesto. ¿No? El manifiesto fue escrito a mano. Perdón por el dato erudito, pero el manifiesto de una bomber lo escribió de su puño y letra. Serían textos, imagino, de él o... Están los diarios en los que detallaba cómo construir las bombas. Y bueno, el lote alcanzó unos 160.000 euros en precio de mercado. Quizá lo de la máquina de escribir, dato que tengo está raro, pero vamos, que seguramente con ello escribía las cartas que mandaba, ¿no? Porque todo era relacionado con esta actividad delictiva de las bombas. Además, Kaczynski, como digo, que está vivo, es filósofo y es matemático, estudió en Harvard y en la Universidad de Michigan. Y bueno, pues parece ser que quienes lo conocen manifiestan que es una persona bastante inteligente y que lo que tenía esta obsesión, digamos, de que las tecnologías no nos absorbieran. Y claro, él ve ahora que esas tecnologías mismas son las que están cogiendo sus objetos para hacer los negocios. No le parece a él bien. Santi, en tu opinión, ¿qué demuestra todo esto? Lo decíamos antes, en torno a la sociedad en la que vivimos. Tú en la redacción por lo menos decías que había una clara cuestión de inicio con la falta de trascendencia. Me ha sorprendido mucho y en ocasiones yo quiero trasladar, como no, los debates que se producen en la cena y en la redacción para que todos opinemos y todos opinéis, ¿no? Mira, una de las cosas que aqueja gravemente a nuestra sociedad es evidentemente que la idea de trascendencia ha sido estirpada a veces muy brutalmente de una parte muy importante de la sociedad, y cuando la idea de trascendencia desaparece, la vida carece de sentido. O sea, ahí está, o sea, se convierte en una especie de broma macabra y cada cual pues intenta matar el tiempo que le quede aquí como buenamente puede. Una visión materialista a la que nos empuja todo el mundo, desde luego. Claro. Somos materia, organismo y moriremos. Entonces, bueno... Estábamos hablando de asesinos en serie, pero es que eso se puede extrapolar a todo. Famosos de Hollywood, por ejemplo, tienen que contratar servicios privados de recogida de basuras, porque la gente especula. Lo que quiere es hacerse con la bolsa de la basura de Scarlett Johansson, revolver y vender en internet los tarros de los yogures que se ha comido. O sea, así como suena. Pero eso también es una radiografía de lo que somos, ¿eh? Sí. De una sociedad del espectáculo, de una sociedad interconectada, de una sociedad donde el ser famoso, como sea, tiene un valor máximo, que es el anhelo de muchas personas, el objetivo de muchas personas, porque si no, esto es imposible. Y sobre todo, efectivamente, la banalización del crimen y del daño ajeno. Fíjate que tanto Garrido como Gaona han dado en la clave de que hasta hace muy poco, muy poco, estaban en la ficción, por ejemplo, estaba muy claro quiénes eran los héroes y quiénes eran los villanos.
Y hay un momento en el que las líneas se desdibujan, en el que todo se vuelve tremendamente confuso y en el que de repente personajes que son a todas luces villanos se convierten efectivamente en los protagonistas de la historia. Ni siquiera son villanos como podía haber antes, que caramba, un villano muy villano hacía un acto maravilloso de redención al final y bueno, podía quedar efectivamente redimido. No, son villanos recurrentes y absolutamente pertinaces. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Pues está sucediendo que estamos ante una sociedad, yo creo que enferma y herida, que ha hecho objeto de culto de los cuerpos mutilados por mentes igualmente mutiladas, y que lo grotesco, como decía el título de un disco de Marilyn Manson, de que estamos en la edad de oro de lo grotesco, y realmente tenía razón en ese sentido. Sobre todo que ahora está más al alcance de todos, porque antes, para acudir a una de estas subastas, la mayoría de ellas, de casas importantes, te tenían que traer el catálogo a casa, era diferente. Ahora con un clic tú puedes acceder a todo tipo de subastas en todo el mundo, y te lo mandan a casa. Sobre todo el hecho de saber que no eres el único que tiene esa extraña afición, porque antes, bueno, pues a lo mejor decía alguien, ¿cómo voy a decir esto, no? De eso, compradores anónimos que no quiere que se sepa ni lo que han pagado por ello, ni quiénes son, y de repente entras en unos portales y ves que hay un montón de gente pujando por lo mismo que te interesa a ti, y dices, bueno, pues no debo ser que yo tan raro, ¿no? Sí, claro, pero hay una historia, perdón, Javi, sí, que yo siempre la comento, y lo saben bien los sexólogos. Hay parafilias sexuales de todos los calibres. Algunas eran tan sumamente extrañas que el que las padecía o el que las tenía, era prácticamente imposible que a lo largo de su vida, por muy larga que fuese, se encontrase con una pareja que tuviese semejantes fantasías sexuales y pudieran complacerse ambos. Por poner una muy suave, la gente que se excita con los globos, pero con los globos que se inflan, pues eso existe, y probablemente haya uno entre 1.000.000 o uno entre 100.000. Pues hay comunidades de internet de gente que comparte esa parafilia, se ponen de acuerdo, se reúnen, hacen sus cositas con sus globos y todos están contentos. Pues exactamente pasa lo mismo con esto. Un tipo que quisiera hacerse con un material de un asesino en serie hace 10, 15 años, tenía que meterse en un mundo para iniciados, en el AMPA directamente, relativamente, ¿no?, sórdido, correr riesgos de que le timasen, de que le diesen gato por liebre, etcétera, etcétera, y ahora prácticamente es tan seguro y tan cómodo como el mismísimo eBay. Sí, y sobre todo también... que en eBay está prohibido. Sí. Pero vamos, que estos portales te dan todo tipo de garantías, los que se dedican a esto. Vamos. Y entre ellas el anonimato, que yo creo que es la clave fundamental también. Si uno montara una tienda física y vendiera este tipo de cosas, yo creo que la gente no se atrevería a entrar, principalmente por vergüenza. Pero como Internet te permite el anonimato y te permite comprar sin dejar ni rastro, este tipo de parafilias y de objetos tan extraños, no me cabe la menor duda de que la mejor zona o la mejor tienda para venderlos sea esta. De todas formas, en la subasta, si no quieres que se sepa cualquiera, cuadro, si no quieres que se sepa la puja que ha hecho una persona, las casas de subastas te respetan el anonimato, si no comprar cualquier objeto. Y se han subastado cosas en subastas en Sotheby's, en Christie's, aunque dicen que no, que ellos nunca se han subastado cosas, ¿no?, como la calavera, el cráneo de Beethoven, por ejemplo, se subastó en Christie's. Sí, pero no hablamos de asesinos en serie, ¿no? Es decir, no hablamos del mundo insano. No es lo mismo una momia que el cigarro de un asesino. No es lo mismo una cuestión histórica que la sierra mecánica del carnicero de Milwaukee. Es decir, y la pregunta que yo lanzo es, desde vuestro punto de vista, ¿para qué querrán las personas, por ejemplo, el trozo de tela ensangrentada? Como fetiches. Pero fetiches, ¿para qué? Porque sienten algo. Pues igual que a otro le gusta un tipo de emoción, un cuadro de Cristo y tiene la casa llena de cuadros de Cristo, fetiches. Es una emoción que es lo que sienten. Pero fíjate, decíamos una de las oyentes, macabros y enfermizos. Decía una de las oyentes si algo de la energía de ese ser oscuro se habrá quedado impregnada en ese objeto. Pues yo creo que muchos compradores es lo que esperan.
Por ahí realmente desean. Tiene que ser algo mucho más profundo que la banalidad de no, porque me gusta, porque lo veo. Alguien no invierte No, las un montón de razones yo dinero creo que para tienen que eso. ser tan variadas como los compradores. Probablemente haya hasta alguno que se excite sexualmente teniendo ese objeto en sus manos. Hay tarjetas hasta de San Valentín, o sea, que decir, ya sin entrar, digamos, en los objetos propiamente de los asesinos, hay todo el merchandising que son hasta tarjetas del Día de los Enamorados, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, de Charles Manson para regalar a la novia. Bueno, y el tema es tan candente además que normalmente la ley va surgiendo conforme va surgiendo el problema. Y hay, creo que son 4 estados ya de Estados Unidos donde este comercio, 8, está totalmente prohibido y probablemente siga aumentando porque yo recuerdo, aparecía el caso de unos padres totalmente fuera de sí porque se estaba comercializando con unas fotografías de la escena del crimen de sus hijos. Y eso, en el fondo, es una auténtica vergüenza para que haya alguien lucrándose con eso. Las de Columbine, por ejemplo, esas fotografías. La matanza de sí, los muchachos que van allí. Sacaron los medios de comunicación, algunas de las fotografías policiales pues están a la venta y son los hijos de alguien, de unos padres que como vean que se comercia con la vida de sus hijos, pues te puedes imaginar cómo. Yo creo que esto es que está en un estrato de la sociedad no muy conocido todavía, es decir, es una corriente subterránea que tiene a miles de personas, pero subterránea. Pero os quiero decir, el gran público no conoce que la matanza de Columbine, de 2 muchachos enloquecidos lanzando disparos contra todo el que venía en el instituto, que las fotos, se comercia con las fotos de los niños que son de un padre y una madre. Es decir, es el show business. Cuanto se puede garantizar más originalidad, o sea, más original es ese documento, mayor precio alcanza. Y esto siempre habrá sido así. Es decir, esa mente insana que nos empuja, decía Nietzsche, aquello de cuando uno mira hacia el abismo se ve reflejado en él, ¿no? Es decir, ese poder hipnótico y absorbedor. Pero yo lo pensaba antes, digo, bueno, creemos que ahora estamos en lo peor, en la peor cumbre de banalidad, pero claro, me imagino que cuando echaban los cristianos al circo en Roma, ahora se ha quedado que hacen, bueno, hasta la gracia, o el chiste, o el cómic, y el leoncito, un león, un felino, comiéndose una persona, desde luego que no es para todos los públicos, ¿eh? Sí, pero entonces, se quedaban te quiero decir, con restos de... Porque las brujas, por ejemplo, se quedaban con restos de las brujas cuando eran quemadas. Ahí sí que había un comercio. Con los santos había un comercio también. La cabeza de San Juan Bautista, que se llegaba a mojar pan en la sangre de la guillotina durante la Revolución Francesa. O sea, ¿cómo? Sí, había gente que mojaba pan. ¿Pero para qué? Llevaba su hogaza, a veces para guardarla, a veces para venderla, a veces para ingerirla. Y Carmen hablaba guillotinas, y hablaba Carmen de que cuando había una matanza de bruja, una quema, había gente que cogía trozos. Sí. Pero eso es un impulso insano del ser humano. Yo hablaba del tema de los leones, de los ajusticiamientos, que repito, una quema tiene que ser terrible, me imagino, pero un animal contra una persona indefensa y la gente aplaudiendo como un espectáculo. Yo lo que voy es, hemos sido tan demoníacos siempre. Ahora nos espanta porque creemos que con la tecnología, precisamente, la frialdad del conocimiento humano, la versión científica ha huido de esa barbarie. La ciencia ha venido para salvarnos de la irracionalidad de la barbarie. Y resulta que la ciencia tiene sus formas nuevas de barbarie, precisamente más frías, más soterradas, más anónimas, que es, por ejemplo, comercializar con el dolor de otros, ¿no? Y eso está ocurriendo, es curioso. O sea, la ciencia, que lo que pretendía era extirparnos la irracionalidad, con su racionalidad tampoco nos ha extirpado nada. Sí, pero da que pensar que esa pulsión es tan antigua como el hombre. Lo que pasa es que hasta hace, pongamos, muy poco tiempo la irracionalidad o la violencia era institucionalizada. Cada X tiempo teníamos una guerra. Cuanto más nos remontamos en el tiempo, más atroz era esa guerra, porque había mutilaciones, porque no había medicinas, porque había que dejar a los heridos donde cayesen, etcétera, etcétera. Había ejecuciones públicas. Te quiero decir... Y vamos, cuando ajusticiaban a alguien en una plaza, la plaza se llenaba de bote en bote, te quiero decir, no eran almas cándidas que estaban rezando por el reo, sino que realmente iban a complacerse en la muerte de aquel ser humano. Como un espectáculo, ¿no? Sí. Como se cuenta aquí mismo, ejecuciones en Madrid en la Plaza Mayor, sí. Y uno ve los bandos de lo que se hacía, y había los vendedores de almendras garrapiñadas. Los paseos que daban en los reos durante, sobre todo por la zona de Lavapiés, esas calles que se convertían en auténtico... Un espectáculo. Una especie de procesión, sí, un espectáculo, como quien ve pasar a la Virgen de la Macarena con subida
pues ellos vivían en ese tipo de los herejes, ¿no? Lo que eran las personas que iban a morir. Pero fijaos, hablando de ejecuciones, Iker, se subastó toda una colección de el mayor verdugo de Inglaterra. Se llamaba Albert Pierrepoint. Toda su familia había sido verdugo. Él a los 11 años dijo que su mayor ilusión era ser verdugo, igual que su padre y que su abuelo, y lo consiguió. Y se subastaron algunos de los objetos, no solo con los que quitaba la vida por orden estatal a los reos, sino también cuadernos personales que llevaba él poniendo cómo era la medida del cuello de los que tenía que ahorcar, si era fino, si era gordo, todo con todos los nombres de los que había justiciado, unas 600 personas. Y luego también cosas suyas, la correa de un reloj, el traje que llevaba al ajusticiar a tal persona, o sea, eran... Última pregunta, porque lo que hemos hecho es aprender un poco, y es la misión de Milenio 3, contar lo que casi nadie cuenta, mostrar la complejidad, ¿no?, de este prisma que es la realidad, y que desde luego a mí por lo menos me espanta, y a todo este equipo le espanta, pero es en España. ¿Habrá todavía... O sea, habrá signos? Es muy incipiente. No tenemos mucha noticia de que en España objetos que tengan que ver con el tema en España exista, ¿no? Comercio de momento. Hombre, compradores seguro que hay, porque esos, como decimos, son personas. Las personas, cada individuo tiene su motivación y habrá quien pues diga, mira, pues yo quiero tener un autógrafo. Pero me refiero a que no habéis localizado ningún material. Aquí, por ejemplo, en el Museo de la Policía era un poco esa doble visión extraña, ¿no? Nadie mejor que la policía, que ha luchado con los criminales, sabe que son criminales, pero el cuchillo de Jarabo lo mostraban con cierta... Sí, era un cuchillo especial, era un cuchillo que marcó el mundo del crimen. Cuando matan de un disparo en la cara en la zona de Chamartina al delincuente juvenil El Jaro, le quita a alguien la gorrita madrileña que él llevaba, un chaval de 16 años que manejaba una banda de 50 personas en Madrid, que causaba el terror en el año 78-79 en Madrid. Y entonces a mí me lo contó el policía que estaba allí, en la comisaría de Cartagena, durante años, en una columna gris junto a recortes de prensa, estaba con un clavo la gorra del Jaro. Es decir, hay toda una especie de extraña mística, pero quedan ¿no? dependencias policiales o en un museo de la policía. Cierto, pero tú no te la puedes llevar. No sale al mercado, es decir, claro. No han salido, pues yo qué sé, las pruebas policiales de asesinatos terribles que se han cometido en nuestro país. Hoy en día no han salido, veremos en un futuro. No, pero esa deformación que decía Iker, que le puede pasar a los policías, le puede pasar a los criminólogos, me puede pasar a mí. Yo, por ejemplo, muchas veces me sorprendo cuando o cuando estudio sobre servicios de inteligencia. Yo que sé, un caso muy célebre, el paraguas de Markov. Al final te olvidas de que el señor Markov era un ser humano, era un pobre disidente búlgaro que estaba luchando por la libertad en Inglaterra, y te quedas con lo ingenioso que era lo del paraguas de Markov y la bolita de ricino y todo aquello. Es que, Santi, yo creo que el gran problema, pero a muchos niveles, cuando se habla de asesinos y asesinatos, de intento de asesinato consumado, de terribles desgracias, es que nadie en esta sociedad tan rápida se para a pensar que esa persona es una persona, que la han matado de una forma terrorífica, que es un ser humano. Se empieza a hablar de un caso, de otro caso, de las circunstancias del juicio, de incluso algunos que ya, bueno, en fin, no voy a decir nada, pero justicia para el que ha hecho esto, o derechos para el que ha hecho esto, y muy poca gente vuelve a conectar con el momento en que esa persona, mujer, hombre, niño, perdió la vida en manos de un sinvergüenza, una moral, un ser desalmado y monstruoso, ¿no? Eso parece que queda a un lado, ya ha pasado. Ese dicho español tan terrorífico, tan real como todos los dichos españoles, de el muerto al hoyo y el vivo al bollo, ¿no? Hay algo dentro de nosotros que hace pensar ya, no sé, la siguiente cuestión, oiga, no pensemos en lo que ha pasado, pero lo que ha pasado es que una niña, un niño, una anciana, un anciano, una mujer joven, tal, ha sido aseteada a cuchilladas en una calle no muy lejos, y todo el mundo se preocupa de la siguiente polémica, de qué va a pasar, de la justicia para el preso o no justicia para el preso, de la ley no sé qué. Nadie vuelve al momento terrible en el cual alguien, como un demonio, se apodera de la vida de otro. Cuando hemos tenido esa distancia con el dolor de la muerte, cuando no entendemos eso, se produce todo este abismo, ¿no? Yo creo que es lo que está ocurriendo, y está ocurriendo a muchos niveles. ¿Tú no crees, por ejemplo, Iker, que ahora mismo
que es un caso que tenemos muy reciente, si ahora mismo alguien subastara la momia de Brin, ¿no tendría muchos compradores? Seguro, claro, por el valor histórico también, ¿no? Cierto, y es un ajusticiado, pero no es el asesino. La momia de un asesino me parecería diferente, ¿no? Porque venerar a un asesino me parece algo distinto. ¿Y el revólver del asesino? Pues también, seguramente. En fin, nos encontramos, ¿verdad?, ante el retrato humano. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso que me indignó profundamente, y que es el de aquella niña hace un par de años que mata a un sinvergüenza que se le lleva de su madre y la mata con 16 meses. Bueno, pues la gente se olvida y la gente se preocupa de no sé qué, y no pongo ninguna palabra, pasa con el preso. Pero oiga, ¿qué pasa con el preso que ha matado a una niña de 18 meses? Están hablando de no sé qué leyes. Bueno, en una sociedad que hace las cosas que hace, ¿qué vamos a pensar? Pero la banalidad. Si la vida no tiene nada de sagrado, la muerte no es para tanto, ¿no? En el fondo esa es la cuestión. Si la vida no es nada sagrado, la muerte, bueno, pues tampoco importa tanto la vida humana. Si estamos en una sociedad que no le importa tanto la vida humana, que no lo conecta con lo más sagrado, y no hablo de religioso, sino sagrado intocable, pues entonces tampoco es para tanto. Importa más, oye, a ver cómo pasó el tiempo, pásame el siguiente programa, no sé qué. ¿Estamos en esa sociedad también o no? ¿O es una exageración? Bueno, lo que hemos querido es contar una muestra, una pica en Flandes una vez más, de un mundo que salió a colación de las reliquias, de lo que había ocurrido con la sangre del Papa, y en la redacción comprendimos de inmediato que había todo un comercio paralelo, que Clara Tauces ya seguía hace tiempo, para cuestiones de investigación suya, que ya veremos a dónde llegan, y que es un mundo desconocido por completo. Y aquí estamos para crear mundos con vosotros, aunque sean tan sobrecogedores. Lo que viene ahora también es sobrecogedor. Sube esta música, Noel. Vamos a hacer un pequeño experimento. Vamos a hablar un rato, aunque sea con una porción, luego iremos con vuestros mensajes, de alucinaciones. Ahora todos creemos la ciencia, esa ciencia que nos ha despegado de lo sagrado en ocasiones de la existencia, nos dice que son todas producidas por el cerebro. Es una visión muy moderna. La alucinación y visión siempre ha estado ahí, lo hemos dicho muchas veces, y solo ahora creemos todos que es propio del cerebro, por tanto no existe, por tanto la creamos nosotros. Hay una obra tremenda, pero a mí me gustaría, Javi, porque haremos unos capítulos de este mundo tremendo de las alucinaciones y de Oliver Sacks, antes de presentar al personaje, que me cuentes, como me has contado antes, cuando yo estaba en el búnker secreto mirando las músicas y los cortes, una visión. Me gustaría mucho, para que veamos la fuerza que tiene este tema. Este hombre estudia las alucinaciones y, como un detective de nuestro tiempo, se acaba dando cuenta de que hay algunas alucinaciones tremebundas, de las que yo no he oído hablar. Unas me han puesto los pelos de punta. ¿Tú sabes cuáles? ¿Me lo puedes contar? Sí, en su nuevo trabajo Oliver Sacks estudia el mundo de las alucinaciones, el sorprendente mundo de las alucinaciones, e incluso se plantea si son una parte más de nuestro cerebro o si nuestro cerebro en ese momento se abre y permite el contacto con otro lado, ¿no? Y él habla de un tipo de alucinaciones que a mí me ha impresionado, son las alucinaciones de duelo. Él dice que en los momentos en los que perdemos a una persona, a un familiar, nosotros sufrimos, y la obsesión nos lleva en ocasiones a verlo, a ver a la persona fallecida. En ocasiones este tipo de alucinaciones pretenden cumplir una función que suele ser la de traernos alivio, traernos paz. Por eso el ser fallecido se nos aparece para decirnos que está bien en el otro lado. Sin embargo, Sacks habla de otro tipo de alucinaciones de duelo, las alucinaciones que provocan terror en los pacientes, en las víctimas. Estas alucinaciones normalmente suelen ir asociadas a la culpa, al sentimiento de que uno no ha actuado correctamente. Y cuenta algunos casos muy tremendos, pero uno de los más impresionantes es el de una madre que ha abortado, ha perdido a su hijo, y dice que solo unos días después, cuando está ya en el interior de su casa, en su domicilio, ha caído la noche y siente que una voz le llama, una voz desconocida que ella no ha oído nunca. Es la voz de un niño que tampoco ha visto nunca, y que automáticamente relaciona con el hijo no nato. El niño lo único que le dice es: estoy bien, mamá, volveré. A ese nivel que supera cualquier película se ha metido Oliver Sacks. Conocemos un poco el personaje, vamos con un pequeño fragmento de película y ahora nos lo explica Javi Pérez Campos. Yo venía a solicitar el puesto de investigador en el laboratorio de neurología. Este es un hospital para enfermos crónicos y el puesto que ofrecemos es el de neurólogo. Trabajaría con pacientes, con personas vivas. Medicina práctica.
práctica ella. ¿El Instituto Carmel? ¿Qué hacía allí? ¿Trabajaba con pacientes o...? Con gusanos. ¿Cómo dice? Aquel proyecto fue inmenso. Tenía que extraer un decigramo de meilina de 4 toneladas de gusanos. ¿En serio? Sí. Dediqué 5 años a ese proyecto. Fui el único que creía en él. Todo el mundo decía que era imposible. Y lo es. Sí, ahora ya lo sé. Lo demostré. Un nombre como el tema anterior para aprender, Oliver Sacks. Una historia de un entusiasta de la ciencia, capaz de meterse en proyectos imposibles. Una película, un primer éxito, Despertares. Pero cuéntanos, ¿qué tenemos que saber de él en una ficha? Pues Oliver Sacks es un neurólogo inglés, un importante neurólogo inglés, muy mediático, que se ha hecho famoso por seguir una tradición propia del siglo XIX, que es la de contador de anécdotas clínicas, relatar al gran público historias que a él le llegan como médico. Pero su historia, desde luego, es fascinante, ¿no? Porque para llegar al éxito ha tenido que pisar fondo, ¿no? De hecho, para contextualizar un poco, en 1950 surge la neuroquímica, se empieza a estudiar detalladamente el uso de sustancias alucinógenas, y todo eso a él le hace ver que hay un camino, que hay una nueva vía interesante para la neurología. Y precisamente por eso Iker Sacks empieza a estudiar neurología hasta que en el año 65 consigue incluso una beca para trasladarse a Nueva York y estudiar esa carrera, ¿no? Una beca de neuropatología. Cuando él llega allí, lo primero que hace es probar en primera persona cuáles son los efectos de esas drogas alucinógenas que están tan de moda, ¿no?, en la ciudad de Nueva York. Empieza a tomar LSD, anfetaminas, semillas de Don Diego, cannabis, todo ello, como decía, a modo de sujeto experimental. Lo más tremendo es que al cabo de unos días él acabaría convirtiéndose en víctima de esas drogas. Y es que empieza a sufrir una adicción a todas estas sustancias, hasta tal punto de que cae en una grave depresión, llega inmediatamente una ruptura emocional que le trastoca por completo, su carrera empieza a truncarse, siente que además esa beca está siendo absolutamente desperdiciada, que su vida no vale para nada, que se ha equivocado por completo de carrera y de camino. Y no solo eso, sino que tiene que empezar a tomar hidrato de cloral para poder dormir por las noches, pero en unas dosis que superan hasta 20 veces las recomendadas para una persona. Y eso hace que incluso tenga que robar drogas del laboratorio del hospital donde trabaja. Para que te hagas una idea, llega un momento en el que después de una clase él acude a una cafetería a tomar un café para volver a tener un poco de energía. Cuando el café le llega a la mesa, se da cuenta de que el camarero es un extraño ser bicéfalo que le está observando con cara de auténtico. Y Oliver Sacks sabe que está siendo víctima de un delirium tremens y sabe que si es incapaz de controlarse, acabará el resto de sus días en un psiquiátrico. Por eso consigue llegar a casa y los 2 días siguientes Iker los pasa encerrado en la cama, tomando nota de todas las visiones que está sufriendo. Y con la vida completamente truncada, sin nada que le incite a soñar, que le incite a seguir el camino que él había emprendido con gran ilusión, llega una noche de 1967, una noche de un viernes que él solía aprovechar para tomar estas drogas y estos alucinógenos a los que ya era adicto. Sin embargo, esa noche, no sabe muy bien por qué, decide partir de su casa, marcharse a la biblioteca de la Facultad de Medicina y husmear, dedicarse la tarde a buscar algunos tomos de medicina. Y allí descubre inmediatamente, nada más llegar a la facultad, descubre un viejo tomo que a él le llama la atención. Es un tomo de 1873, 500 páginas, que aborda en profundidad el tema de la migraña. Su autor era Edward Levin. Sacks se lleva el pesado tomo a su casa. Allí empieza a leerlo con un poco de incredulidad, de escepticismo, no sabe muy bien por qué ha decidido coger ese tomo y no otro. Y lo que le sorprende es que desde la página 1 se queda prendado de ese trabajo antiquísimo, hasta tal punto de que él dice que cuando va leyendo ese trabajo le va sorprendiendo tan gratamente que cada hoja le parece de mayor intensidad, profundidad y belleza. Y después de 10 horas, la noche en vela, consigue leerse las 500 páginas del tocho.
Y lo que se produce entonces sí que es un momento de iluminación en la mente de Oliver Sacks. Él dice, además, que la alegría que eso me proporcionó fue real, infinitamente más sólida que la enajenación de las anfetaminas. Y piensa entonces que Edward Levin, ese autor que había hecho un libro marginal de 1873, que no aparecía ni siquiera en las bibliografías recomendadas de la migraña, pues era una persona de gran profundidad, ¿no? Y que ni siquiera, con todo lo que él había leído de la migraña, nadie había llegado siquiera a rozar esa belleza que él plasmaba en su libro. Entonces él se pregunta, ¿quién podría ser el Edward Levin de nuestro tiempo? Y Sacks asegura que en ese momento escucha una voz interior disociada de su propio yo, que le dice, el Edward Levin de nuestro tiempo eres tú. Desde ese día, Iker, este hombre, Oliver Sacks, deja las drogas, no vuelve a tomar una el resto de su vida, empieza a escribir su primer libro al día siguiente de esta experiencia y su libro se convierte en un tremendo éxito. ¿Qué libro era ese? Pues ese era un libro sobre la migraña que él escribe basado en ese pensamiento de Edward Levin y que alcanza un éxito editorial hasta tal punto de que sale incluso del comercio de los libros académicos. Pero no solo eso, sino que él con ese libro consigue hacerse un nombre. Solo 2 años después escribe Despertares y ese libro es llevado al cine con Robin Williams haciendo de él mismo, que es el corte que escuchábamos al principio. Pasó por lo que dicen muchos, noche oscura del alma, estuvo en el abismo absoluto, sufrió el delirium tremens, que parecía una escena propia de Kafka, los insectos le rodeaban, no era él, pero le rodeaban, y de ahí un libro, esa misma noche y no otra, iluminador, le hace entender que todo lo que él pensaba ya estaba escrito, le hace enamorarse de ese momento de reencantamiento con la realidad y sube de nuevo hacia arriba como en todo viaje iniciático. Y ahora Sacks lo que hace es meterse en un ámbito que él conoce de motu propio, la alucinación. Claro, él decide abordar el mundo de las alucinaciones desde diferentes perspectivas, alucinaciones visuales, auditivas, producidas por las drogas, producidas, como contábamos al principio, por estados de duelo, de obsesión, y él cuenta, hace un poco de repaso histórico y antropológico de la alucinación, ¿no? Y es sorprendente porque habla de cómo a principios del siglo XVI la palabra alucinación significaba mente que divaga. Es decir, las personas que hablaban de alucinaciones se referían a ellas como apariciones. No había distinción como existe hoy en día. Sin embargo, en 1830 un médico francés, un psiquiatra francés, Jean-Étienne Esquirol, es el que le da el significado a la palabra que conocemos hoy de alucinación. ¿Me quieres decir que desde entonces somos conscientes o creemos que todo eso está en nuestro cerebro y que no pertenece a la realidad? Y que antes de 1830 la alucinación, bueno, algo que andaba por ahí. Eso es, y a partir de ese momento, Iker, cuando un médico decide darle el significado de hoy, es cuando empieza a estigmatizarse al paciente o al testigo de eso que él ve, y desde ese momento la gente le cuesta mucho más contar sus propias experiencias. Si quieres, Iker, después podemos escuchar algunos párrafos de Oliver Sacks. Vamos a escuchar a Oliver Sacks, hombre. Hablando de todo esto. Después de esta presentación tenemos que conocer hasta dónde llegó este hombre. ¿Qué investigaciones hizo? Ha hecho. Ese libro es reciente, está ahí encima de la mesa. Seguro que queréis conocerlo. Y seguro que queréis conocer también cosas que tienen que ver con una curiosa guerra. Vamos a llamarlo guerra en Wikipedia. Y si hay tiempo, que lo habrá. Clara Taoz trae otro caso, así que preparaos. Un caso que tiene que ver con un hospital, con grabaciones originales, todo eso y mucho más. Ahora nuestros compañeros con todas las noticias, todo lo que pasa en el mundo en la cadena SER.